momento, por poder separarlos, por poder estar todos juntos, con la finalidad, Señor, la finalidad de poder entender tu palabra, de cada día poder aprender algo nuevo, poder madurar en tus asuntos y que podamos formarnos para llevar adelante los ministerios y para también que logremos más sabiduría para manejarnos en la vida, Señor, y para poder ser de luz y de ayuda a los demás, y también justamente poder conocernos con los hermanos, poder compartir, estar en comunión, como tú lo pides, papá. Que este momento sea tuyo, Señor, como siempre lo ponemos en tu presencia, y que mis palabras sean lo que tú quieres decirle a mis hermanos, para guardarlos en el corazón y que sea para crecimiento. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, a mí me toca el capítulo 2, que se llama Colaboración con Dios, y esto habla de que nosotros, el Señor nos confió el trabajo de su obra, y qué privilegio para nosotros, porque somos parte de todo esto, que el Señor ya lo predestinó, lo diseñó en su plan perfecto, y si bien nos lleva una responsabilidad muy grande, también podemos disfrutarlo, ¿no? Como dice este capítulo. Hablando un poquito del trabajo, por ejemplo, yo sacaba unas frases de algunas personas que han sido muy importantes, y por ejemplo, Einstein decía que un genio tiene 1% de talento y 99% de trabajo. O sea que cualquier cosa que emprendamos vamos a tener que sacrificarnos bastante para llegar a la meta, ¿no? Y por ejemplo, Steve Jobs decía que el trabajo, como trabajo de cada vida de nosotros, o sea, llena gran parte de nuestra vida, y la única forma de estar satisfechos es lograr un buen trabajo. Y dice, la única manera de hacer un buen trabajo es amar y conocer acerca de lo que hacemos, ¿no? Y realmente yo me preguntaba, ¿amamos nosotros realmente al Señor como Él quisiera? Muchas veces nos sentimos que le fallamos al Señor, que estamos vacíos, y vaya si Él tiene misericordia con nosotros, porque debe esperar todos los días que nos sentemos, que abramos la Biblia, que nos comuniquemos con Él, que le abramos nuestro corazón, que seamos un poquito mejores personas cada día, ¿no? No olvidemos que cada vez que nosotros rezamos un Padre Nuestro y decimos hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, nosotros nos estamos ofreciendo al trabajo de la obra, ¿no? A ser parte de eso, y vaya si fracasamos muchas veces. La relación tiene que ser una relación de corazón, una relación sincera, genuina. Y el otro día, al final de lo que presentó Andrés, dábamos características de los líderes cristianos, que dice son personas que por fe usan con gusto su carácter, capacidades, autoridad y oportunidades para servir a los demás y ayudarles a alcanzar su máximo potencial para su propio beneficio, el de la organización y la gloria de Dios. Cuando uno a veces piensa en un liderazgo cristiano, uno a veces piensa de que solamente es una persona que motiva, o una persona que tiene metas, o es una persona que manda, una persona que cuida a los que tienen por debajo. Sin embargo, el liderazgo es una forma de vida, y es una forma de vida comprometida a complacer a Dios y a servir a todos, ¿no? Y aquí juega un papel muy fundamental, importante, que es que está a cargo de nosotros. Y al estar a cargo de nosotros, que somos simples mortales, con nuestras dificultades, con nuestros defectos, las cosas se van a empezar a complicar, ¿no? Aquí en el libro, en el capítulo, dice que entre los hermanos se compensan en la obra, o sea, lo que me falta a mí,
seguramente lo tiene otro hermano, y lo que le falta al otro hermano lo tendrá otro. Ese trabajo en conjunto es lo que nos pide el Señor para poder llegar a la meta, ¿no? Y que no fracasen nuestros planes, porque cuando nosotros empezamos a presentar nuestros títulos, a decir yo soy esto, yo me creo esto, mis experiencias son estas, de seguro que vamos al fracaso. Porque si nosotros no tenemos al Señor en primer lugar y lo hacemos de manera genuina, seguramente estamos condenados al fracaso. Estos defectos, por supuesto que nos van a llegar a ser bacanas, a pisar muchas veces en lugares donde no teníamos que haberlo hecho, por ahí decir frases que no teníamos que haberlas dicho, una mirada que no tendríamos que haberla dado, una palabra quizás en la congregación. Somos rápidos para hablar, falta entendimiento, y vaya que el Señor a veces nos saca de eso, ¿no? En el Salmo 63 hoy leía que el salmista decía: has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. También dice a continuación: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Y vaya si nos ha sostenido la diestra del Señor. De las cosas que nos ha librado, de las cosas, de las situaciones que nos ha sacado. Vuelvo a nombrar el otro día cuando charlábamos con Marce, nos contábamos las cosas que hacíamos de jóvenes y no lo podíamos creer, tanto de un lado como del otro. Y realmente el Señor es muy fiel, ha sido muy fiel, ¿no? Por eso tenemos que estar preparados, no queda otra. Y este espacio que nosotros estamos librando con todos los hermanos es justamente para eso, para poder ganar en sabiduría, para poder tener una palabra siempre lista, para ser oportunos. Abraham Lincoln decía: me prepararé y algún día mi oportunidad llegará. Y llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Yo creo que esa preparación debe estar como un objetivo para nosotros día a día. Pablo decía: por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Sí? Ni siquiera los ángeles tienen el privilegio de esa gracia, porque solamente Dios nos la dio a los hombres. Vaya que sí tenemos privilegios, ¿no? Ya que dependemos de la gracia de Dios, Él es quien recibe la gloria. Me acuerdo todavía de aquel triángulo que presentó Muniro en una de las primeras charlas. Dice que los buenos líderes también tienen errores, pero tienen la capacidad de pedirle perdón a Dios en primer lugar, poder hacer un punto y aparte y continuar con la obra, ¿no? Y muchas veces, como dice en el libro aquí también, en una parte, que él visitó a un pastor que estaba internado y le comentaba que el Señor daba las fuerzas, que el Señor nos hacía descansar, y él dice: sí, eso es lo que yo predico a la gente, y muchas veces nosotros no lo creemos. Necesitamos predicarnos a nosotros mismos. Muchas veces necesitamos de que lo que estamos diciendo también tengamos la capacidad de hacerlo y lo pongamos en práctica también. Como humanos que somos, vamos a depender 100% del Señor. No nos olvidemos que somos barro. Tenemos el alfarero que es el Señor. Y vaya si el Señor se vale de pruebas para hacernos volver cuando nosotros nos desviamos. A veces utiliza un accidente, la muerte de un conocido, la pérdida de un gran amigo. El Señor se puede valer de cualquier cosa para hacernos volver a sus caminos. Realmente debemos recordar que somos barros, que no somos de acero, porque el Señor es muy celoso de eso y inmediatamente nos baja al nivel que estamos. El hecho de hacer las cosas por nuestra propia voluntad, por nuestro entendimiento, por el pensamiento de hombre, por nuestra propia porfía,
nos hace fracasar y nos perdemos la bendición de Él, ¿no? Por eso siempre tenemos que tener la mejor actitud. Tener la actitud de estar junto a Él, del querer servir, del ser sincero y de poner un corazón presto para abrirlo delante de la presencia de Él. En un pasaje también comentaba de una congregación donde muchos hermanos estaban al servicio en una iglesia y parecía que no eran gente que destacara o que brillara en el trabajo que hacían, pero sí tenían algo en común. Y se parecían hombres y mujeres comunes y corrientes sin brillo ni encanto, pero había una cosa en común, que dependían del Señor y no les importaba quién recibiera el reconocimiento, siempre y cuando Dios recibiera la gloria. ¿Sí? Con ese espíritu yo creo que debemos servir, debemos derramar nuestros corazones y saber que lo estamos haciendo para Él. Somos instrumentos, que seamos instrumentos útiles, válidos, y que podamos ser aptos para nuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Dice, en tus manos están mis tiempos, dice el Salmo 31:15. Y también dice, separados de mí nada podéis hacer, dice Juan 15:5. Entonces, debemos estar concentrados en la labor que nos toca, concentrados en esto que el Señor separó para nosotros. De seguro que si somos, o si alguien es líder dentro de la congregación, eso no es casualidad, el Señor ya lo predestinó y nos ha formado cada detalle para que podamos nosotros estar al servicio de una congregación. Concentrados, dice, un rayo del sol quema, incluso a veces puede ocasionar un incendio si está solamente concentrado, ¿no? Fuimos creados por el Señor desde antes, desde el comienzo de los tiempos. Y nuestra guía y nuestra fuente de sabiduría y fortaleza es Jesús. Ahí tenemos la imagen, la guía y el ejemplo que debemos seguir. Es el ejemplo perfecto. Ahí en Colosenses 2, lo vamos a leer. No sé si alguien lo tiene. ¿Dos cuántos, Fer? El 2:1, arrancar el 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Sí, continúa. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Bien. Ahí tenemos la clave, ¿no? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. Y fíjense lo que dice el 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es cabeza de todo principado y potestad. ¿Sí? Por eso, hermanos, yo los aliento para que cada uno ore por sus dones, por sus talentos, para que florezcan y para que crezcan, que pidamos sabiduría,
para que nos pongamos en entendimiento, para que nos pongamos en sintonía, enfocados a lo que el Señor nos pide. Y aquí tenemos una hermosa promesa que dice, a la que la tenemos que aferrar nosotros, ¿no? No te desampararé ni te dejaré. Así que confiados en lo que el Señor nos pide, dispuestos a trabajar y basados en el entendimiento de lo que el Señor quiere de nosotros. Que el Señor los bendiga. Bueno, eh, es un tema muy complejo el que me toca dar hoy porque hay mucho para decir sobre esto y el capítulo 3 trata sobre la obediencia. Y la verdad que la obediencia es algo que se produce en el corazón de un hijo de Dios a medida que Dios va tratando con uno. Y el ejemplo más grande de obediencia que tenemos está en Filipenses 2, donde Jesús, cuando Pablo habla de Jesús y dice que él fue fiel, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el modelo de obediencia que tenemos, ¿no? Pero también existe la obediencia doméstica, o la que conocemos nosotros en la familia. Nosotros, cada uno de nosotros venimos de trasfondos diferentes, de hogares diferentes, y es verdad, como dice el dicho, que cada casa es un mundo. A vos te criaron de alguna forma diferente a la que te podían criar a otro, y dentro de tu casa hubo o no disciplina. Y por eso muchas veces nosotros somos el producto o el resultado de lo que nosotros o nuestros padres nos enseñaron y cómo nos educaron y cómo nos disciplinaron en algún momento cuando fuimos desobedientes. Y saben que en relación a la obediencia, por eso digo que esto es muy complejo, porque podríamos hablar de la obediencia a nivel personal, a nivel familiar, a nivel matrimonial. Y fíjense que acá a lo que apunta es la obediencia como siervo de Dios. Y qué importante que un siervo sepa ser obediente o ejemplo, o mejor dicho, los líderes son los primeros que deben aprender a obedecer porque deben ser ejemplo para otros. Y el primer ejemplo o sea, el ámbito más cercano que vos tenés para que tu obediencia a Dios se vea reflejada es tu casa. Y fíjense que cuando la Biblia habla de la crianza de los hijos, por ejemplo, dice Proverbios, a ver, dice el libro de Proverbios, justo se me borró, pero lo acuerdo al versículo, dice que el que no disciplina a su hijo, aborrece a su alma. Y fíjense en que parece muy chocante este versículo, pero es notable que hoy la generación en la que vivimos, vemos que muchas veces los padres disciplinan, mejor dicho, le quitan el celular o los videojuegos a los hijos como una penitencia. Y creo que yo recuerdo algo que me quedó muy gráficamente grabado en el corazón. Yo iba a la casa de un hermano que ahora está en España, un hermano en la fe, y resulta que cuando él tenía sus hijos de edad de 7, 8 años, un poco menos, tal vez otro más chico, eran 3 hijos tenía. Y recuerdo que una vez me invitó a almorzar y había un revuelo en la casa y los chicos se estaban portando mal. Y él tenía al lado de la puerta una vara. En la puerta de entrada tenía colgada una vara. Y ya había un código ahí, ¿no? Yo me di cuenta que había un código establecido que él contaba. Él decía 1, 2, 3, y esas eran las oportunidades que tenían los hijos para retractarse de lo que estaban haciendo, venir a sentarse a la mesa y obedecer a lo que el padre le decía. Porque si no, después venía la vara, ¿no? Y fíjense que eso fue muy gráfico para mí, porque Dios también hace lo mismo con nosotros a veces. Dios nos da la oportunidad 1, 2, 3 y más también a veces,
Y cuando nosotros no hacemos caso, no obedecemos, Él nos corrige como Padre amoroso que es, ¿eh? Nos disciplina. Y muchas veces confundimos la prueba con la disciplina. La prueba es para probar nuestra fe, pero la disciplina es para corregir nuestro corazón, hermanos. Entonces, lo primero que tenemos que ser obedientes somos nosotros, los que pretendemos ser sacerdotes o líderes en nuestro hogar, o que estamos a cargo de algún ministerio. Y saben que una de las cosas que había mencionado anteriormente cuando habíamos empezado con este libro, creo que Andrés lo mencionó, que el liderazgo se despliega no solo en el ámbito de la iglesia, sino también del hogar y a través de las relaciones interpersonales, en el trabajo. Por eso hoy muchas veces tenemos hogares también que son cristianos que están desmembrados, que los padres no corrigen a sus hijos y cuando los quieren corregir ya es muy tarde. Y fíjense que Dios también en ese sentido trata a tiempo con nosotros. No nos deja que nosotros, nos deja tal vez que hagamos la nuestra hasta cierto punto, pero en un momento Dios pone un límite. Y Dios te dice, es tiempo de que vuelvas, es tiempo que cambies esta actitud en tu corazón. Por eso debemos entender que no solo que estamos en un proceso donde Dios trata con nosotros, sino que tenemos que entender en qué parte de ese proceso estamos. Y hermanos, seríamos muy necios si no entenderíamos en qué momento o en qué tiempo de nuestra vida Dios está tratando con nosotros. ¿Dónde estamos parados en la vida? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cuáles son las partes o las áreas de nuestra vida que Dios debe tratar? Si yo te preguntara a vos, yo ya me lo pregunté a esto, ¿vos sabés en qué áreas de tu vida Dios tiene que tratar con vos? Sería bueno que lo sepas, sería bueno que lo sepamos, porque sería un motivo de oración también para que Dios corrija esa anomalía que hay en el corazón que tiene que ver con el pecado a veces. Para eso nuestra voluntad se debe rendir a la voluntad de Dios. Y miren, 1 Corintios 9:27 dice, más bien, decía Pablo, ¿no? Está en la Reina Valera contemporánea esta versión, y dice, más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina, dice, y lo hago obedecer. No sea que después de haber predicado a otros, otra versión dice, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Si esto lo trasladamos a la vida práctica, lo primero que debe aprender un líder es a escuchar y a obedecer a Dios. Y no está en nuestra naturaleza obedecer a Dios, ¿o no? Claro que no. Lo que mayormente prevalece es salirnos siempre con la nuestra, hermano. Seguimos teniendo el mismo patrón de pensamiento que tenía Adán en el huerto del Edén, seguimos justificando nuestras malas actitudes, seguimos tapando con hoja nuestro pecado, seguimos echándole la culpa a otros, cuando en realidad no nos detenemos a examinar la realidad de nuestro propio corazón. Y te tengo que hacer una pregunta, que yo también me la hice. ¿Qué tan obediente crees que sos a Dios? Mirá que es una pregunta re difícil la que te estoy haciendo. No es para dar una respuesta a la ligera, porque el mejor espejo para mirarnos, para saber si somos obedientes a Dios o no, es la palabra de Dios. La palabra de Dios determina si somos obedientes o no, porque nos pone en evidencia y nos pone en una posición donde nosotros tenemos que tomar sí o sí una decisión. Si queremos obedecer a nuestros propios deseos o queremos obedecer a Dios. Y ¿saben qué? Encontramos en la Biblia un montón de personajes que rehusaron en primera instancia el llamado de Dios. Uno fue Moisés, otro fue Jeremías. Se veían a sí mismos tal vez incapaces de poder llevar una labor, pero Dios veía en ellos algo distinto. Y quiero decirte que tal vez hay muchas personas, como dijo Fernando, que se sienten a menos, apocadas, y generalmente no son las personas más elocuentes las que usa Dios. Saben que las personas que más usa Dios son las personas humildes y las personas que realmente desean darle la gloria a Dios, como dijo Fer. Y yo preguntaba, ¿qué tan obediente crees que sos? Y sería un examen incompleto si yo me diría, uy, soy obediente, porque seguramente en algún área de mi vida soy desobediente, hermano. Y
Y saben que por la obediencia, la obediencia se va cultivando en el corazón a medida que nos sometemos al Señor y a la palabra de Dios. No es algo, vos no te levantás a la mañana y decís, yo voy a ser obediente a Dios. No está en nuestra naturaleza ese deseo. Ese deseo lo pone el Espíritu Santo y la palabra de Dios en el corazón. Porque no está en nosotros hacer el bien, sino el mal, como dice la palabra. Y cuando Jeremías habla en el capítulo 17, dice que el corazón es perverso, tiende al mal. Y fíjense, eso quiere decir que Dios conoce el estado y la condición de nuestro corazón. Ahora, Dios va forjando y transformando nuestro carácter. ¿Y saben qué va haciendo en ese proceso? Nos va preparando, nos va equipando para los desafíos que Él va a poner delante de nuestras vidas. Y tal vez vos hoy no conozcas los desafíos que Dios tiene para vos. Pero ¿sabés lo que te va a llevar a conocer los desafíos que Dios tiene para vos? El obedecerlo a Él. No nos olvidemos que somos una obra en construcción, dice Filipenses 1:16, Colosenses 1:16. Y el Señor, ¿qué va haciendo? Va remodelando nuestro corazón y lo va a hacer hasta que Él venga y lleguemos a ser perfectos, cuando estemos allí en la gloria. Y fíjense que en ese proceso Dios, como el pámpano, va podando la planta, como en la vid, esa figura que se ve en Juan 15, Dios va podando las partes que están muertas en nuestra vida espiritual para que den fruto. Y a veces esa poda tristemente es dolorosa, porque Dios tuvo que llegar a esa instancia muchas veces porque hay dureza en nuestros corazones. Y fíjense que en ese trato el Dios va sacando, como a buen alfarero que es, el barro que está de más para ir moldeando una pieza perfecta, para que cumpla el propósito con el cual te creó a vos y a mí. Y fíjense, me gusta el ejemplo que da el libro acerca de la vida de José. Así como el Señor Jesús estuvo 30 años en el anonimato y estuvo en la formación también, y después en 3 años cumplió su ministerio, José también. Dios se dedicó y tomó 30 años para preparar a José para ser el segundo de Faraón. No fue de la noche a la mañana que José estuvo allí en ese lugar de eminencia. Y fíjense, Dios preparó a José primero en obediencia, en el ámbito familiar. Él creció en una familia donde había división. El padre, qué buena referencia esto para tomarle en cuenta. Yo te digo porque yo fui víctima, por decirlo así, del favoritismo entre un hermano y el otro. En mi casa era todo para mi hermana, yo era el mayor. Muchas veces me sentí como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Y fíjense que a veces el favoritismo hace daño en la vida familiar. Y José fue un chico que fue criado bajo el favoritismo de su padre porque era el más chico, porque no era de la misma, era de distintos padres. Y fíjense que eso causó una división entre sus hermanos, porque sus hermanos llegaron a odiarlo, llegaron a tener envidia, pero José fue preparado también en esta instancia a través del desprecio. También fue forjado allí. Si bien él obedeció en todo a su padre, tuvo que lidiar con la desobediencia de sus hermanos, que eran hombres impíos. Más cuando él reveló un sueño que tuvo donde sus hermanos se convertirían en su siervo y se inclinarían ante él. Y que esto realmente después sucedió en el proceso de esa historia, ¿no? Pero José no sabía lo que le quedaba por delante. Y quiero preguntarte a esta altura si, como José y sus hermanos, hay alguna competencia. No se Congelo. asuste, señora, señor, no se asuste. Es Marcelo el que se congeló, no usted. Esperamos que se descongele. Vieron que se queda el silencio y empezamos todos a tocar. Ah, ahí volviste, Chelo. No sé qué pasó, la verdad que se cortó acá. Bueno, hablaba de los hermanos, no sé hasta dónde escucharon, pero hablaba de que los hermanos de José entraron en una competencia con él, entraron en envidia
hubo una división, hubo deseo de deshacerse de la vida de José. Mirá, la envidia de sus hermanos hizo que José fuera vendido como esclavo. Fíjate hasta dónde llega todo esto. El hombre da para cualquier cosa, hermano. Y ¿saben qué? Pero esto estaba contemplado dentro del marco de la voluntad de Dios. En realidad todo lo que le sucedió a José estaba contemplado dentro del marco de la voluntad de Dios. También sabemos que fue expuesto por la esposa de Potifar en el área sexual. Y la muestra que huyó fue que la mujer se quedó con una prenda de él y él no se quedó en ese lugar. Y como hombre te tengo que preguntar, y como siervo de Dios, te tengo que preguntar, porque también me lo pregunté a mí mismo, ¿cómo estamos en esa área, hermano, nosotros? En cuanto a las tentaciones sexuales. El que seamos soltero o casado no discrimina a la tentación sexual. Pablo le decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y muchas veces nosotros somos expuestos de alguna forma directa o indirecta a estas cosas. Hoy a un clic del teléfono tenemos pornografía, tenemos avisos en la televisión que son sugestivos, tenemos en la calle mujeres que se visten de manera provocativa. Y una vez le preguntaba a un siervo de Dios si él, estábamos con un hermano, si él sufría, era un hombre grande, ¿no? Y uno cree que la edad es determinante para algunas cosas, pero él me dice, mirá, yo sigo teniendo las mismas tentaciones que cuando tenía 20 años. Eso no quiere decir que sea inmune a lo que ven mis ojos. Entonces, José, aprendió también a ser victorioso en esta área. ¿Pero por qué? Porque primero porque él temía a Dios, segundo porque había un deseo de obedecer a Dios, y tercero porque él tenía una convicción de que él no iba a ceder a sus convicciones por un momento de placer. Ustedes saben bien, hermanos, que muchos siervos de Dios han perdido su ministerio por un momento de placer. Y es triste decirlo, pero es verdad, porque somos hombres, somos de carne y hueso, Y a veces tendemos a espiritualizar todas las cosas, pero la verdad que la realidad de nuestro corazón dice la Biblia que es perversa. Y fíjense, yo te preguntaba cómo estamos en esta área, y José aprendió de la obediencia en esa área. José también en la cárcel aprendió, ¿se acuerdan que fue acusado por la mujer de Potifar? Supuestamente que él la quiso violar, no fue así, y Potifar, ¿qué hizo? Lo metió en la cárcel. Y en la cárcel también aprendió sumisión y servicio. Y yo me preguntaba cómo estamos en esta área, ¿no? ¿Nos sometemos a otro? ¿Servimos a otro o nos servimos a nosotros mismos? Cuando somos obedientes a Dios, Dios nos pone en un lugar de autoridad, hermano. Pero no para que seamos autoritarios, ahí está la diferencia, sino para que seamos siervos. Por su obediencia José fue promovido por Dios, pero primero tuvo que pasar por todos estos procesos que te estoy mencionando, hermano. Cuando hay líderes que son autoritarios, ¿sabe qué pasa? Todos los que están trabajando con este tipo de personas tienen el deseo de abandonar. No quieren trabajar con esas personas. Pero cuando los líderes son siervos humildes y obedientes a Dios, ¿saben qué va a pasar? Van a dejar una marca indeleble en el corazón y no van a dejar heridas regidas por el maltrato ni el autoritarismo. Y fíjense, yo me pregunté también y te pregunto a vos, ¿cómo tratás a los demás? ¿Se sienten cómodas las personas que trabajan con vos en el ministerio? ¿Se sienten cómodas con vos las personas que están dentro de tu casa? ¿Sos humilde? ¿Somos humildes? La verdad que muchas veces me tengo que preguntar estas cosas, y los líderes que son desobedientes, ¿saben qué hacen? Imponen la autoridad. Ese fue el ejemplo del rey Saúl, por ejemplo. Los líderes que son obedientes dejan un legado, hermano. Si no, pregúntale a Josué, que aprendió también junto a Moisés todas estas cosas que te estoy mencionando. Yo quiero preguntarte esto, hermano, y es muy profundo lo que te estoy diciendo. ¿A quién le estás dejando vos un legado? La otra vuelta, cuando hablábamos con Ramón, hablábamos de esto y él me decía, uno no se da cuenta lo que hace muchas veces, ¿no? Pero uno deja un legado. Pero es triste que como siervos
dejemos lastimaduras en los corazones de los demás. Por todas estas cosas que estoy mencionando que tienen que ver, muchas personas se les ha subido el humo a la cabeza por estar en un puesto de trabajo o en una posición en la iglesia. Miren, hermanos, Dios nos enseñó en Juan 13, a través de Jesús, que los siervos deben ser siervos, no tienen que ser servidos. Así que aquel que quiera tener el privilegio de servir a Dios, lo primero que tiene que tener en la mano, hermano, es la palangana y la toalla para lavar los pies de los demás. ¿Es difícil lavar los pies de los demás? Sí, hermano, porque te tenés que humillar. Tenés que reconocer que tal vez esa persona está equivocada, pero Dios no te manda a que vos le des explicaciones, sino te manda a amarla. Mi mamá, que estuvo acá unos días conmigo, me enseñó algo. Cada vez que viene me enseña algo, mi vieja. Y me dice, ¿sabes qué me está pasando, Marcelo? Estoy aprendiendo a ver a las personas como el Señor las ve. Digo yo. Y la verdad que fue impactante para mí, porque muchas veces la vemos a las personas desde la carne. La vemos desde el menosprecio, desde el orgullo, de creernos más que los otros. Y la verdad que mirar a las personas como la mira Jesús es todo un desafío, hermano. Porque Él amó a sus enemigos inclusive. Él amó a aquellos que hasta en la cruz Él dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Entonces yo digo, ¿cómo estoy amando? ¿Estoy siendo un siervo en ese sentido? Y para terminar quiero destacar algunas marcas en el caminar de José, que quedaron registradas en la palabra y revelan el carácter temeroso y piadoso y obediente de este siervo. Quiero invitarlo a leer Génesis 39, y tienen ahí la Biblia a mano, y vamos a leer. Yo quiero distinguir algo que es clave en la vida de José, y yo me pregunté si eso sucede en mi vida, y quiero preguntarte también a vos si esto sucede. Fíjense, el capítulo 39 dice el versículo 1, llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Fíjense lo que dice el versículo 2, que dice, mas Jehová, ¿qué dice? Estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo, guarda el parche acá, abran bien los ojos, y vio su amo que ¿quién estaba con él? Jehová. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Fíjense, la obediencia nos lleva a tener el respaldo de Dios en todo lo que hacemos. Dice que Jehová estaba con José, pero también nos lleva a otra instancia, ¿saben cuál es? Que nos da gracia delante de los hombres. Dice, así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él hizo mayordomo de su casa, y le entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que él tenía, Jehová, que dice, bendijo la casa del egipcio. Cuando sos de bendición, hermano, la bendición llega a otros. Cuando vos sos un siervo que obedece a Dios, la bendición no solamente es para vos, sino también la compartís y es de bendición, y esa bendición se extiende y corre como un río a la vida de otros. Y fíjense, Jehová bendijo la casa del egipcio ¿a causa de quién? De José. ¿Por qué a causa de José? ¿Te preguntaste por qué? Porque José fue fiel a Dios. No entendía todo lo que le estaba pasando, pero él seguía teniendo temor de Dios en su corazón y la... ¿eh? Fíjense, qué reflejo este, ¿no? Fíjense lo que, bueno, después de este episodio, ustedes saben que José cayó preso, ¿no? Y fíjense lo que dice el versículo 20 del mismo capítulo. Y tomó su amo a José, esto fue Potifar, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Otra vez aparece esta palabra. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y otra vez aparece esta palabra tan maravillosa que es gracia,
y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Primero le dio gracia ante los ojos de Potifar y después le dio gracia ante el jefe de la cárcel. Y fíjense cómo se va entretejiendo este tramo de la obediencia en la vida de José. Esta es la palabra clave en la vida de José. Mas Jehová estaba con José. Y yo me preguntaba, ¿podrá decir lo mismo de nosotros? ¿Se podrá decir lo mismo que de nosotros? ¿Que Dios está con nosotros porque obedecemos a Él? Y a pesar de que no entendamos lo que Él está haciendo, la prueba y lo que hayamos aquí aprendido determina qué tan obedientes fuimos en el proceso, hermano. Vimos que José va a pasar por un proceso. ¿Podría decir de nosotros lo mismo que Faraón dijo de José? Miren lo que dice el capítulo 41, el versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos. Yo creo que le pongas tu nombre ahí, hermano. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. El resultado de la obediencia es reconocer al final de cada proceso la voluntad de Dios, hermano, que es buena, agradable y perfecta. ¿Y saben cuándo lo comprendió José a esto? Al final de algunos capítulos de este libro. Fíjense, para terminar, el último versículo que le quiero leer está en Génesis 45, versículo 5. ¿Se acuerdan de este episodio? Que José se da a conocer a sus hermanos. Y sí, todo eso somos, Fernando. Dice, ahora, mira, él estaba consolando a sus hermanos, hermano, siendo que el consolado tendría que haber sido él, tal vez, pero él había sido a otro, y esto se cumple en la vida de José, hermano. Y fíjate lo que dice, ahora pues, no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque él descubre el propósito, y él descubre el fruto de la obediencia. Descubre el propósito por el cual Dios permitió todo lo que sucedió. Yo siempre digo esto, Dios no te lleva con hermano, todo lo que Él hace. Él te llama a que seas fiel. Y fíjate, ahora pues, no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios había preparado el camino para que toda la familia de Jacob y sus hijos y gran parte del pueblo que estaba con él vengan a Egipto para que José los sustente. Así que la obediencia tiene muchas facetas, hermano. Hablé de esto desde un perfil del siervo, pero la obediencia se refleja en nuestros actos. Y yo creo que en mi humilde consideración me faltan muchísimas cosas en las cuales yo tengo que rendir mi corazón a Dios para que esa obra que Él está haciendo en mí y en vos se vaya perfeccionando día a día. Así que vamos a orar y vamos a concluir este tiempo. Padre, gracias te damos por tu palabra. Agradecemos tu bondad, mi Dios. Y Señor, mira nuestros corazones en esta noche. No nos dejes como estamos. Sigue transformándonos a través de tu palabra. Tal vez haya áreas que debemos rendirte a ti, todavía deben ser redimidas por el poder del Espíritu Santo y que todavía no te las hemos entregado con sinceridad en el corazón. Queremos pedirte, Señor, que no solamente podamos ser colaboradores tuyos, Señor, sino que podamos ser obedientes al llamado que tú nos hiciste un día. Dice tu palabra que tú nos llamaste de la oscuridad o de las tinieblas a tu luz admirable. Y que realmente, Señor, te pedimos que esa luz se pueda reflejar a través de nuestra vida. Y esa luz es Cristo, Señor. El Cristo de la gloria al cual adoramos
y alabamos en esta noche. Te damos toda la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Chelo. Gracias, Fer. Muy buenos los dos capítulos que les tocó. Cómo va todo relacionado, ¿no? El capítulo 1 era el propósito encontrar en la vida esto de poder ser no solamente un siervo de Dios, sino un líder en el área en que me toque estar, encontrar ese propósito. Una vez que uno encuentra ese propósito, entiende que uno está para esto que planteaba el Fer, colaborar con Dios en ese propósito, con la iglesia, con el mundo, con mi vida. Pero también es importante el obedecer a ese propósito de Dios. El próximo capítulo que toca es fe, porque claro, nada de esto podemos lograr sin fe. Y el siguiente es integridad, que es lo otro que pide para el cristiano. Todo va relacionado de la mano, sumando hacia lo que debe ser un siervo de Dios, un hombre de Dios, un líder de Dios, en el que vamos a estar liderando, ya sea en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en donde nos toque estar, siempre, como planteó el Chelo recién, que se note que todo el que nos vea diga, Jehová está con él, ¿no? Qué lindo que sería eso. Que todo el que nos vea puedan decir lo que decían de José, y Jehová está con este muchacho, con este caballero, con este señor, con este chabón, que todos puedan decir, hay algo raro en él, y que se vea a los cuatro vientos de que somos hijos de Dios. Bien, ¿qué les pareció? Pueden abrir sus micrófonos, aportar, opinar, seguramente les quedó algo, o preguntar, ¿por qué no? A lo mejor les quedó alguna duda de lo que dio el Fer, de lo que dio el Chelo. Pueden prender su micrófono, hablar. Este tiempo que queda es para eso. Miren que tengo cuerdas, puedo seguir hablando yo, ¿eh? Sí, no, a mí me gustó lo del Fer, esto de ser como compañeros y acompañarnos también en lo que es la fe, ¿no? En nuestra vida cristiana, que eso también habla de liderar desde un punto cercano al otro, ¿no? De tener empatía, de saber que contamos con el otro y que eso también nos anima. ¿Y qué más hace también una persona de liderazgo que animar a otros, ¿no? Por prestar también su oído. Vos sabés, me hiciste acordar, Lucho, en el capítulo 1 hay una anécdota que dice de que iba un hombre corriendo atrás de un grupo de hombres. Entonces viene uno en contra y dice, no vayas para allá porque vienen los enemigos y los van a matar a todos esos que van corriendo. Y él dice, ¿y cómo no voy a correr atrás de ellos si soy el líder de ellos? ¿No? Qué bárbaro, ¿no? Lo que es el anti-líder, ¿no? Claro. Supuestamente el líder es para acompañar y que lo acompañen y no para cada uno vaya para su lado. Qué lindo que es ir todos juntos hacia un lado. ¿Qué más? Hablando de la obediencia, en el mensaje que trajo Chelo me hizo acordar el texto, o los dos textos de Deuteronomio 10, muy conocidos, que dice aquí Moisés escribiendo de parte de lo que Dios le había puesto a él en su corazón, dice Deuteronomio 10, 12, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y aquí en esta porción, en el versículo 13 dice, y que guardes los mandamientos. La palabra guardar acá quiere decir obedecer. Obedecer lo que el Señor nos ha dejado escrito. Y tenemos un manual hermoso, grande,
para poder leer y tener como base y guía de nuestra vida los propósitos y la voluntad del Señor para con nosotros. Realmente vidas santas, como dice el mismo Señor, sed santos porque yo soy santo. Como dijo el Señor, de predicar la palabra, dar testimonio a los demás, hacerlo con fidelidad y enseñar el camino, lo que Él nos dejó instruido. Para los creyentes el bautismo y seguir el camino de aquellos que ya nos han precedido, dándonos a entender cuál es nuestra ubicación, un lugar que tenemos que estar. El Señor nos enseña a amar al prójimo, a anhelar que no vaya a la condenación, y para eso hay que hablarles del Señor, hay que predicarles, y luego el Espíritu Santo hará la obra en cada uno para que esta persona tome la decisión de recibir a Cristo por la fe. Pero nosotros tenemos el compromiso de ser anunciadores, predicadores de la palabra de Dios, como nos pidió, y me seréis testigos en tu familia, con los vecinos, con los de un poquitito más lejos y hasta lo último de la tierra. Así que Jerusalén, y como dice la palabra, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo bueno es poder ponerlo en práctica en nuestras vidas. Es, como dice el himno, vos que siempre te gusta cuando hablar de himnos, el 426, para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. No es algo así nomás, de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús. Esa es la senda marcada para andar en la luz. Que el Señor nos bendiga. Gracias, Ever. Me gustó mucho del capítulo 2. Ahí esa expresión de, no sé quién lo dijo, 1% de talento y el 99% de esfuerzo, ¿no? Y ante esto no hay excusa para el servicio, para desarrollar nuestros dones. Me mató eso a mí porque es una de mis luchas, el decir no puedo, no sé, y la verdad que si el 1% es de talento, el 99% de esfuerzo, y obviamente, como bien se dijo, puesto en las manos del Señor, Él se vale de la persona, de lo nada que somos, ¿no? Otro de las expresiones allí en el capítulo 2 es el poder o el saber amar lo que hacemos. Y ese amar lo que hacemos también tiene que ver con amar para quién servimos, ¿no? Cuando amamos lo que hacemos, esa carga es ligera, es liviana y deja de ser una carga en realidad. Cuando amamos y lo hacemos como para el Señor. Y otra expresión que también mencionó Alfer es el que nos compensamos los unos a los otros. Y me acordaba del ejemplo o la mención de que somos un cuerpo y somos distintos miembros y cada miembro cumple su función. Y también pensaba en esto de que nos compensamos en cuanto al servicio, el ayudar como tiene como título el capítulo, ayudar a Dios, colaborar con Dios, es el tirar para un mismo lado, ¿no? Tener un mismo sentir, el poder trabajar juntos. Y quería cerrar esto del capítulo 2, que me gustó mucho, que todo lo que podamos hacer, el texto ahí del Salmo que lo menciona el libro, o lo menciona el Fer, también es que tu diestra nos ha sostenido. Y todo lo que hagamos, si no dejamos que la diestra de Dios nos sostenga,
es cuando nos desmayamos, cuando nos desanimamos, cuando nos frustramos y cuando decaemos. Y decaen nuestros ministerios o el ministerio que se pone en nuestras manos cuando no nos dejamos sostener por la diestra de Dios o estamos haciendo un trabajo en nuestra fuerza y no en el poder de su fuerza. Y la obediencia en esto, como bien se mencionó, que todo esto está ligado, estos dos capítulos en cuanto a la obediencia, Dios ha encomendado algo, ha puesto algo en nuestras manos y está en nosotros el obedecer, el poner nuestra fuerza, y el apóstol Pablo decía, hasta yo mismo me gastaré por amor a Cristo, y tiene que ver en lo que Dios demanda y pide de cada uno de nosotros, que la obediencia, y cuántas veces postergamos o no obedecemos a Dios en muchos aspectos de la vida, y más aún en el servicio, porque buscamos nuestro bienestar personal, nuestra comodidad, y es más lindo quedarnos en casa que salir, es más lindo estar descansando que estar trabajando, sirviendo, y estamos desobedeciendo al mandato de Dios, ¿no? Eso nada más quería compartir. Che, yo sé, Ramón, que es un tema de Hebreos 12, que bien lo había planteado Sergio el otro día, del atleta que corre, ¿no? Pero esto que vos decís de que somos todos miembros que vos citás, ¿no? Que vos lo decís, que somos todos miembros de un solo cuerpo. ¿Qué pasaría si una pata quiere correr más fuerte que la otra y se arma esa competencia en el cuerpo? No hacemos 2 metros y terminamos rodando, ¿no? En la iglesia también, qué triste cuando hay competencias, pero qué iglesia poderosa es cuando se complementan todos los miembros y cada uno intenta avanzar ayudando a los otros, ¿no? Pienso en los corredores que se mencionaba el otro día, que todo su cuerpo se prepara y lleva una coordinación perfecta, esto en cualquier disciplina deportiva, ¿no? Una coordinación perfecta de la posición, de las piernas, de los brazos, de la cara, ¿no? Para lograr sacar el máximo potencial. Y todo el cuerpo preparado para eso. Una iglesia debería ser lo mismo, cada uno de los miembros ordenados, puestos, coordinados para alcanzar el máximo potencial. Creo que a eso apunta. Y fíjate, Ramón, te voy a leer algo de ahí del capítulo 2 en la página 23, dice, así que en vez de fijarnos en nuestra frágil humanidad y de quejarnos por nuestras deficiencias, aceptemos con alegría nuestra humanidad con todo su potencial y pidámosle a Dios que nos ayude a sacarle el máximo provecho, ¿no? Esto es de aceptarnos a nosotros como somos y pedirle a Dios, bueno, Señor, yo tengo esto conmigo mismo y vengo luchando desde que nací. Ahora ayúdame a que pueda sacar el máximo potencial con esto, con lo que soy, que transformes y mejores y lo uses para bien. Incluso mi pasado, ¿no? Porque seguramente todos tenemos algo de que arrepentirnos de nuestro pasado, pero inclusive nuestro pasado, nuestros pecados, nuestros sufrimientos son los que sucedieron para hacernos lo que somos hoy. Entonces no podemos nosotros borrar todo lo que vivimos atrás, porque no seríamos los mismos sin haber tropezado, sin habernos equivocado, sin haber llorado y sin habernos arrepentido. Entonces incluso lo que somos y lo que vivimos, ponernos en la mano del Señor para que Él saque lo mejor de nosotros. Algo que tiene que ver con lo que dijo Ramón también, que está en Mateo 6, que dice, encárgate de mis cosas y yo me encargaré de las tuyas. A veces pensamos que no podemos ir a la reunión o no podemos ir a un ministerio porque tengo que hacer tal cosa. Y muchas veces el Señor nos demuestra que Él se ocupa de nuestras cosas cuando nosotros estamos metidos en el servicio con la cabeza y el corazón puesto en
en la tarea que tenemos que hacer como verdaderos siervos, ¿no? Sobradas veces el Señor nos muestra que Él obra sobrenaturalmente y Él es capaz de hacer cualquier cosa. Y otra cosa que también había puesto en cuanto a la actitud y a lo que dice de la queja, que no se los expuse, era una frase que dice: nos podemos quejar porque los rosales tienen espinas, o alegrarnos porque las espinas tienen rosas. Mm. O sea, de dos maneras podemos tener una actitud diferente, ¿no? De lo mismo. Por eso está en nosotros en poner esa actitud, ¿no? Y el Señor dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Le cuento, vos, Ramón, ¿ibas a agregar algo? No, solo iba a comentar que ese párrafo que lo leíste lo tenía subrayado. Claro, sí. Sí, está muy bueno. Le cuento a los muchachos que se conectaron hoy por primera vez que esta reunión está dividida así. Los primeros 15 minutos charlábamos, nos saludamos y nos reímos un rato de las pavadas que habla Muniro. Después de ahí tenemos 20 minutos estudiando un capítulo de este libro llamado A ser líderes de Dios, y 20 minutos estudiando otro capítulo de ese libro. Ahí están los 40 minutos y ya llevamos 55 minutos en total. Después tenemos media hora más o menos de estos intercambios, charlas, impactos, que también se puede transformar en preguntas, respuestas o lo que ustedes quieran. Pero muchos se tienen que levantar temprano, como comentaban, entonces si por ahí sienten que se tienen que ir, no sientan vergüenza por irse, sino retírense en el momento que ustedes crean oportuno. Nadie se va a ofender ni enojar porque alguien se retire. Entonces siéntanse en esa libertad, pero más o menos el formato es ese, como para también hacerlo un poco más dinámico, y en estos momentos muchas veces aprendemos más y nos conocemos mejor también. No sé si alguien más quiere agregar algo al tema visto. Hola muchachos, Lucas, el nuevo en el grupo. Hola, Lucas. ¿Cómo Hoy están? 2 Lucas tenemos nuevos. Sí, Lucas Cabrera es mi apellido. Yo les comenté, para los que no escucharon, de que Osvaldo Piazza me había pasado el link para invitarme, ¿no? Y bueno, aquí estamos. Me pareció muy lindo lo que compartieron Fernando y Marcelo, me parece. Muchachos. Sí, La sí, verdad Marcelo. que cada vez cuando comenzó Fernando, es algo que a mí me pasa, ¿no? Cuando empiezan a compartir la palabra, me empiezan como a venir versículos a la mente, a la cabeza, ¿no? Reafirmando la palabra de Dios, y eso me nutre y me edifica. Y bueno, lo que compartió el Chelo también. Y hay cosas que han marcado en mi vida y les quería compartir algo que fue un principio para empezar a comprender la palabra del Señor, ¿no? El Chelo hablaba algo de colaborar para el Señor y de amar, ¿no? De tener ese amor, y yo entendí algo que a mí se me hablaba mucho de que me tenía que aferrar a Cristo. Hace unos años que yo estoy en el camino del Señor y me decían que me aferrara, pero no me era sencillo, me era complicado porque no sabía cómo. La verdad no sabía cómo aferrarme. Yo me congregaba, hacía un esfuerzo para ir, hacía un esfuerzo para colaborar en la congregación en cuanto a servicios, ¿no? Pero no, me era muy complicado, me era muy difícil aferrarme a Cristo, hasta que entendí cómo aferrarme y cómo amar, como Dios quiere que amemos, ¿no? Y eso me llevó a la palabra que está en el libro de Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 23, respondiendo Jesús y dijo, es algo muy conocido: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará,
y vendremos a él y haremos morada en él. Verso 24. El que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Yo empecé a comprender con este pasaje que amar, aferrarme a Jesucristo era guardar su palabra, ¿no? Y después cuando yo entendí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, que dice que el verbo es Jesucristo, ¿no? Resumiendo así, digo yo, wow, aferrarme a Jesucristo y aferrarme a su palabra, ¿no? Y amar a Dios, amar la obra, amar el ministerio, el legado que nos dejó, que ahí los hermanos compartían de predicar el Evangelio y ser testimonio de él, es hacer su voluntad, ¿no? Y eso me llevó a ver en Primera de Juan capítulo 5, verso 2 dice lo siguiente: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, ¿no? O sea que para amar al prójimo, a los hijos de Dios, para buscar ser, no sé, un ministro o líder, como se estaba compartiendo ahí, entendí yo que guardando los mandamientos de Dios es como que me fortalece y me hace entender cómo puedo amar al prójimo, ¿no? Yo compartía hoy con Osvaldo Piazza diciéndole en una conversación que tuvimos que yo no sabía ser padre, yo no sabía ser hijo, yo no sabía ser un hermano, pero cuando empecé a comprender la escritura me llevó a corregir muchas cosas. Cómo ser un hijo, cómo ser un padre, cómo ser un hermano, cómo honrar realmente. Yo no sabía nada y ya era grande. Y por ahí yo creía que estaba bien, pero como dijo el Chelo, ¿no? Conociendo la palabra, mirando, es como un espejo, ¿no? Que bien dice el apóstol Pablo, ¿no? Que mirando la escritura es como un espejo y nos refleja qué está mal y qué empezamos a corregir, ¿no? Yo estoy muy agradecido con lo que han compartido, hermoso. También hablaba el Marcelo comentaba algo de obediencia, ¿no? Y bueno, me llevaba a esta escritura lo mismo, ¿no? Guardar su palabra y fortalecerme. Ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, el versículo que leyó Fernando, también me quedó impactado a mí, que dice, aferrado de mí nada podés hacer, ¿no? Dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada puedes hacer. Esos pasajes que leyeron a mí me marcaron hace un tiempo atrás y entendí que sin él yo no puedo seguir, no puedo avanzar. Y entendí que debo aferrarme a su palabra, ¿no? Y de esa manera uno comprende y entiende de que hay muchas cosas que corregir en nuestra vida. Nos cuesta, ¿no? Porque la carne, como decía Marcelo, es dura la carne, pero yo me pensaba en esto: si me cuesta aferrado a Cristo, si me cuesta el día a día, y miro hacia atrás mi pasado, no quiero volver a ese pasado, que estaba muerto en vida. Y estoy muy, muy, muy agradecido al Señor que me ha rescatado, ¿no? Me ha rescatado de las tinieblas y ahora me gusta esto, me gusta participar, me gusta hablar del Evangelio, de la palabra de Dios, me parece maravilloso. Estamos en tiempos complicadísimos, hay gente que lo está pasando muy mal porque está perdida y hay gente que se ha apartado del camino. Entonces esto me parece bárbaro, incluso yo lo voy a compartir este link para que otros varones se unan, ¿no? Y bueno, no quiero extenderme mucho, como verán me gusta hablar un poco, y le voy a compartir algo más que todo va de la mano, porque yo digo no voy a hablar, pero si yo me acuesto, voy a estar, Señor, no dije nada, Padre, quizás tenía que decir algo. Y no iba a dormir, y de querer dormir temprano no voy a terminar durmiendo por no haber abierto la boca. Miren lo que dice el libro de Oseas, acompáñenme, son pasajes muy conocidos, pero que a mí me han marcado. Yo le comparto y le abro mi corazón. Libro de Oseas, capítulo 6. Espere que lo estoy buscando, acá está. Oseas, capítulo 6, dice algo, miren. Capítulo 6, verso 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Yo decía conocimiento de Dios. ¿Cómo conozco a Dios, no? Y es
a través de su palabra. Él quiere que le conozcamos. Pero mire de vuelta la hoja, en el capítulo 4 de Oseas, versículo 6. Esto fue durísimo para mi vida, muy duro, porque dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque le faltó conocimiento, mire. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, ¿no? Y eso me llevó, me dio un susto, verdaderamente, porque digo, ¿quién no ama a sus hijos, no? Como la palabra dice, ustedes que son malos padres, no le dan buenas dádivas a sus hijos, cuánto más el Señor, ¿no? Y digo yo, qué importante conocer la palabra de Dios para poder instruir a mis hijos. Bien dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 6, el primer mandamiento con promesa a orar a los padres, ¿no? Pero el versículo siguiente dice, pero ustedes padres, amonesten a sus hijos en la disciplina del Señor. Y como decía yo voy a disciplinar a mis hijos si yo no lo conozco yo. Entonces digo, tengo que conocer la palabra de Dios para poder enseñar a mis hijos. Así que bueno, hermanos, le agradezco mucho lo que me han compartido. Muy lindo, la verdad que esto me fortalece, me llena. Y le voy a leer un pasaje para ustedes, hermanos, que son siervos de Dios, que enseñan, ¿no? En el libro de Daniel, capítulo 12, verso 3, dice algo que es muy lindo, que yo creo que para estos tiempos también. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad, ¿no? Y creo que ustedes son maestros, enseñadores, por eso le comparto este pasaje muy lindo, una promesa del Señor, ¿no? De aquellos siervos de Dios que enseñan y predican el Evangelio del Reino. Así que bueno, hermano, le agradezco mucho, espero poder volverme a conectar el lunes que viene, y ya la estoy abandonando porque tengo 4 horas para dormir. Bendiciones a todos, hermano. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, Lucas. No, Un bendiciones. abrazo grande. Gracias por lo que compartiste, ¿eh? Gracias, Lucas. Amén. Gracias, hermano querido. Dios te bendiga. Yo quería acotar algo con relación a lo que dijo este hermano Lucas. Realmente me llenó el corazón escucharlo. Me hizo muy bien. Y hay algo que dijo, y es que nosotros muchas veces no estamos preparados para ser padres, para ser hijos, explicó, no estamos preparados para ser padres, para ser hijos, para enfrentar la vida. Y una cosa de la que hace el Señor cuando conocemos su palabra y aprendemos de Él, es cómo enfrentar la vida, cómo enfrentar la paternidad, y la perspectiva de nuestra vida y donde estamos parados cambia, porque, digamos, para lo que no estamos preparados muchas veces son para las sorpresas y las preguntas por ahí descolocadas que nos hacen nuestros hijos, pero una vez teniendo la palabra del Señor, el conocimiento de la Escritura y el escudriñar en ella, como también nos dice el Salmo, nos prepara, nos hace ver el campo desde otro punto, y en ese punto, es como el Señor nos prepara a través de su palabra, nos ayuda a liderar, tomando en cuenta el tema del liderazgo, nos ayuda a qué decirle a una persona que está en una situación difícil, una persona que la está pasando mal, o a un hermano, o alguien que pasa por la enfermedad, y en ese punto se cumple el propósito nuestro de ser agentes de Cristo y liderar bajo el conocimiento de la palabra del Señor. Solamente eso, me gustó mucho el testimonio de este hermano Lucas. Chao, hermanos, buenas noches a todos, bendiciones. Otro que pierde el encanto a las 12, ¿no? Ya se le transformó en calabaza la carroza. Bueno, Perdimos todos los anuncios. sí.
¿Vos, Lucas, te sentiste cómodo? Gracias por haberte conectado, ¿eh? Para que tenés apagado el micrófono, si vas a hablar. ¿Cómo estás, hermano? Sí, la verdad que muy a gusto con lo que escuché. Comparto mucho lo que han redactado. Me quedo con muchos mensajes y todo, y ¿no? Yo creo que, como dijo Luciano, nadie está preparado, pero de cierta forma Dios te dice, seguime que yo te voy a instruir en este camino. También entiendo que todos luchamos con el mundo, como hizo uno de los hermanos que citó recién en su versículo, de que muchas veces nos encontramos con deseos carnales, con deseos del mundo, con deseos de muchas cosas que por ahí son muy complicadas. Pero yo creo que cuando uno empieza a mirar hacia los cielos, hacia el Padre, viene una instrucción y te va ayudando. Yo creo que nada es difícil para cambiar. Yo he pasado por muchas situaciones y difíciles, y hoy por hoy le puedo decir que muchas partes de mi vida ha cambiado gracias a Dios. O sea, creo que todos somos pecadores, hasta si, para no dejarlo pasar, que algo que quería decir hace rato, Pablo era Saulo, y Saulo era un perseguidor de Cristo, y como en un momento de su vida, por todo lo que pasó, que lo buscaba, los encadenaba, los mataba a su familia, mataba a todo eso, ¿no es cierto? Apareció Dios y le dijo, ¿por qué me seguí? Y lo transformó en un cristiano, en uno de los predicadores más poderosos que tuvo él. Porque ¿quién iba a pensar de que a pesar de que él mataba a los cristianos, iba a predicar su palabra? Él mismo preguntó, ¿quién me va a creer a mí? ¿Quién me va a seguir a mí si yo era perseguidor de Cristo? Entonces yo creo que ahí te deja un mensaje muy importante, que todo tiene su tiempo, todo tiene un momento, son un momento preciso de Dios. Él sabe cuándo te va a tocar, cómo te va a tocar y de la forma en que te va a tocar. Igual que a lo que le pasó a Job, le sacó todo y después lo redimió con mucho más. Entonces creo que cuando uno empieza a hablar de la palabra y empieza a inculcar a los hijos y empieza a llenar de esto, muchas cosas de la vida cambian. La paz interior creo que es lo más importante, ¿no es cierto? Cuando uno empieza a sacar, que algo que me quedó de un lugar donde yo visité, que una vela en una oscuridad abre muchos caminos, abre mucho, cuando la oscuridad es total. Entonces quiere decir que esa velita que estamos encendiendo, o que yo estoy encendiendo, va purificando y va haciendo luz en todo mi ser, ¿no? Entonces creo que eso es lo lindo de todo esto. Y la vida se trata de eso, de, como dijo nuestros hermanos ahí, de lucharla, ¿no es cierto? Vamos a caer un montón de veces en las tentaciones, vamos a caer, vamos a sufrir, vamos a padecer de un montón de persecuciones, porque el pecado está ahí al toque y siempre nos va a perseguir, y creo que vamos a caer muchas veces, pero si nos levantamos y miramos los cielos, yo sé que Dios siempre nos va a ayudar y nos va a levantar la mano. Él no nos suelta, nosotros soltamos. Y eso es algo que tenemos que enseñar, ¿no? Porque como dijeron ahí en un testimonio, de que mucha gente se va por cómo predica, pero capaz que son tropezón para volver a mirar y a mirarlo a Dios, que Él es el único que nos va a guiar, ¿no es cierto? Entonces, por ahí me quedan muchas cosas, muchas facetas así de la Biblia que habla también un poquito de lo que hablan ustedes, que es ser cabeza de familia. Cabeza de familia no es solamente ser de, de, de un, de un culto o de una congregación, sino también ser a nuestros hermanos que no están en la palabra, ayudándolos, conversando y explicarle un poquito que todo se puede salir. Cuando uno mira, levanta los ojos al cielo y le pide con el corazón, Dios es maravilloso y es misericordioso. Yo sé que Él siempre perdona todo y que bueno, que gracias a Él uno puede continuar. Y como dijeron recién, yo creo que Dios por ahí te deja que seas vos.
pero cuando te dice basta, es basta. Yo soy una persona que creo que no cambie todo, pero sé que voy en camino de él y que voy cambiando muchas cosas que tenía que haber dejado de lado y hoy por hoy tengo otro pensamiento. Igual que cuando hablamos de educar a nuestros hijos, la mejor educación es hablarle de Dios. Explicarle de un Dios que existe, que es grande y que si somos buenos y ayudamos al prójimo, todo puede cambiar. Eso quería compartir nomás. Gracias, Lucas. Muchas Perdón, gracias. ¿cómo es tu apellido, Lucas? Para poder, querría orar por vos también. Muchas gracias. Lucas Ormelja. 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 Bien. Que el Señor te bendiga. Y uno con el conocimiento de la palabra de Dios va a ir alimentándose, nutriéndose, formándose y fortaleciéndose. Y el tiempo te va a ayudar para ir conociendo cada vez más. Todos hicimos exactamente el mismo camino. Todos. Nadie hizo algo diferente, ¿eh? Todos necesitamos del Señor, de su palabra, conocerla para ponerla en práctica. Y hermoso el capítulo que mencionaba el otro Lucas, San Juan 14, que bueno, sería siempre tenerlo presente y leerlo. Evangelio según San Juan. Todo el Evangelio es maravilloso, sobre todo San Juan, que narra con tanta claridad la vida del Señor y el ejemplo y lo que espera de nosotros. Pero ese capítulo 14 es fundamental, del versículo 1 al 31, creo que. Sí. Que el Señor te bendiga mucho. Bienvenido. Muchísimas gracias. Y esperamos verte en las próximas, ¿no? También serían estos dos Lucas que se conectaron hoy, dos especiales adquisiciones para este equipo de muchachos, muy lindo para que los sumemos, con sus testimonios, con sus historias, que algo fueron contando, y cuando entremos en confianza seguramente nos contarán más, ¿no? Pero mientras tanto, en la lucha estamos todos, ¿no? Todos seguro que tenemos un gran listado de cosas por mejorar y por cambiar. Y bueno, eso será hasta el día que el Señor nos termine de perfeccionar, ¿no? Bueno, creo que ya es tarde, ¿no? En cualquier momento se nos transforman en calabaza todas nuestras carrozas. Así Bien. que... Yo me voy despidiendo, que tengo que avanzar a las 4:30. Sí, Lucho. Un abrazo. Bueno, hermano, fue un gusto. Nos vemos. Chao, hermano, buenas noches. Chao, buenas Buena noches. semana, bendiciones. Nos vemos.